Buenos días chicos, pues nada, vamos a continuar con nuestro tema y ya con este punto creo que lo vamos a terminar para pasar al tema 9 que es Egipto propiamente dicho. Y bueno, pues ahora vamos a empezar un poco con este final de tema que en este caso, bueno, pues se llama el legado cultural y artístico, que vosotros en vuestra libreta tenéis que poner como 8.4 y que en el libro tiene, o figura, mejor dicho, en el libro figura como 8.5, ¿vale? Que lo tenéis en la página 150 y 151, con lo cual vosotros en la libreta me lo tenéis que poner como 8.4 en lugar de 8.5, que es como viene en el libro, ¿vale? Bien, de entrada. Dentro de los legados culturales que la civilización mesopotámica nos ha dejado, el más importante indiscutiblemente es la escritura. Evidentemente, la escritura de ellos no puede ser en ningún caso como la nuestra, sino que la invención de la escritura partió de escritura pictográfica, es decir, con pequeños dibujitos, como los jeroglíficos, como la escritura egipcia, es decir, la escritura mesopotámica, y fue igual. Sí, eso ya lo has dicho. ¿Qué más sabes, De mocoso? hecho, los caracteres de la escritura cuneiforme provienen justamente de representaciones de dibujos que esquematizándose a lo largo del tiempo se acabaron convirtiendo en las letras de su alfabeto. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que las primeras documentaciones escritas propiamente dichas de la historia las vamos a tener justamente en el año 3250 a.C. en la ciudad-estado de Sumer. Es decir, van a ser los sumerios los que van a inventar la escritura y en este sentido, pues muy importante destacar que esa escritura va a estar realizada en tablillas de arcilla cocida. Tablillas de arcilla cocida, que bueno, pues por así decirlo, era su papel. Es decir, en lugar de utilizar propiamente dicho un soporte más blando, pues ellos utilizaban lo que viene siendo la mezcla de barro con agua, de tierra con agua que digo, para crear un barro y sobre ese barro blando lo que hacían era con un palito escribir y una vez estaba escrita la tablilla lo que hacían era ponerla al sol o cocerla en un horno para que se quedara. O sea, aquí no había marcha atrás. Si tú cocías ya no podías corregir. O sea que en este caso, bueno, pues eso era, por así decirlo, lo permanente, el permanente de la época, ¿verdad? Mientras estaba la tablilla blanda, se podía corregir perfectamente, pero en un momento estaba dura, pues ya eso se eternizaba. ¿Y cuándo pasaba esto? Cuando la tablilla se acababa y no había ningún error, se comprobaba que todo estaba bien, pues se cocía. O cuando ya no había que añadir absolutamente nada, en el caso de que fuera, pues por ejemplo, una obra literaria, cuando se terminaba la obra literaria, se cocía y se quedaba ya inmortalizada. Entonces, bueno, pues aquí tenemos estas primeras restos de la escritura, por así decirlo, si os dais cuenta, está dividida como en cuadrados, ¿verdad? Pues estos serían los renglones de su tiempo. Es decir, en este caso esto sería una idea que estaría en un renglón, otra idea que estaría en otro renglón y así sucesivamente. Aquí estaríamos viendo esos caracteres. ¿Por qué se le llama cuneiforme? Pues porque si os dais cuenta, la forma de la tablilla era, perdón, de la tablilla no, del lápiz con el que se hacía, era como un punzón. Entonces, una vez se hacía la incisión, se quedaba como una cuña o como un triangulico. Entonces, bueno, pues de ahí viene el nombre cuneiforme. De cuña, pues viene el nombre. Sí, genial. Bien, había varios tipos de escritura. En este caso, esta primera que os he enseñado sería una escritura rápida, lo que llamaríamos nosotros nuestra escritura cursiva, que sería pues escribir rápido, tomar nota, tomar apuntes, como estáis haciendo vosotros ahora mismo. Y en este caso también, aquí tendríamos una letra un poquito más refinada, un poquito mejor hecha, que sería, por así decirlo, la letra mayúscula, la letra de los libros. Esto sería básicamente un poquito la diferencia, ¿vale? Bien, aquí tenemos incluso, bueno, esto está traducido, se puede saber lo que pone en estas tablillas. Aquí tenemos, bueno, pues un alfabeto, que en este caso nos muestra que justamente tiene su traducción y tenemos documentos traducidos desde la época mesopotámica. Y bueno, pues dentro de la obra, pues una de las más conocidas, que ha pasado así como un poquito de largo, es el Código de Hammurabi, que está escrito en escritura cuneiforme. Solo que en el caso de la escritura del Código de Hammurabi no está hecha sobre barro, está hecha sobre basalto, un tipo de piedra que indica
que se trajo de fuera para poder hacerlo. Lo que se buscaba era que el código escrito quedara inmortalizado. Bien, el origen de la escritura va a tener una finalidad administrativa. Se producía la cosecha y había que contabilizar la cantidad de cereales que se habían recogido. Por ejemplo, cereales. Quien dice cereales dice higos, dice fruta, dice lo que sea. Entonces, una vez se contabilizaba, se ponía por escrito y eso es lo que va a dar origen a la escritura. Es decir, la necesidad de controlar lo que la sociedad producía, pues en este caso va a ser el origen de la escritura. Luego ya después, una vez se desarrolló la escritura, va a tener una finalidad cultural, creando leyes escritas, como el Código de Hammurabi, o incluso poemas y obras literarias como la epopeya de Gilgamesh, que bueno, pues este era un héroe mesopotámico del que se escribieron grandes hazañas, como si fuera el Don Quijote de la época mesopotámica. Así que queréis un poco hacer esta comparación. Y bueno, pues esto va a permitir el desarrollo de la escritura, también el desarrollo de disciplinas como las matemáticas, como el uso del calendario para controlar la época del año, o incluso algunas que todavía perduran y que bueno, pues se considera un poquito más marujeo, que sería pues, por ejemplo el horóscopo. Los mesopotámicos, la gente de Babilonia, ya desarrollaban los horóscopos para predecir el futuro y estas cosas. Bueno, pues pasamos ya al siguiente punto, que sería el de la arquitectura. Si os dais cuenta, estoy siguiendo el mismo esquema que del libro, solo que en lugar de punto 5 es punto 4, ¿vale? Tenemos mucho cuidado con esto. ¡No lo abras, Ralph! ¡El mayor suspenso de tu vida! En este caso, bueno, pues el segundo punto de este apartado sería la arquitectura, los templos y los palacios. ¿Qué es lo que tenemos que destacar en este sentido? Pues básicamente, lo primero es que era una civilización que no usaba la piedra para sus construcciones porque no había piedra. Tú, para construir un edificio, necesitas una gran cantidad de piedra. Y esto era carísimo. Por tanto, lo que se utilizaba era el barro, el adobe, que era la arcilla, que eran los materiales que ellos tenían más cerca, incluso la madera, pero nunca vamos a encontrar edificios de piedra y de hecho ese es el motivo por el que prácticamente no nos han llegado hasta nuestros días apenas edificios construidos en la época mesopotámica. Más bien no. O el barro o la madera son más débiles que la piedra y eso con el paso del tiempo se deteriora más y se destruye más que en el caso de que lo hubieran hecho con piedra. Entonces, bueno, pues se utilizaba el adobe, que si recordáis era la mezcla de barro con paja, y la cerámica vidriada, que en este caso, bueno, pues se cogería básicamente ese barro cocido y lo que se haría sería cubrirlo como con una especie de pintura que una vez cocida se convierte en cristal. Os voy a poner un vídeo para que veáis un poquito cómo funciona esto de la cerámica vidriada. La talavera se origina en el siglo IX en Bagdad y esta pasa a los árabes y ellos se la llevan a España en el intercambio para la venta y los españoles son los que los traen en el siglo XVI a México. Ellos empiezan a decorar todas sus iglesias y todos los lugares con talavera y se hace algo importante, cobra mucha importancia y de hecho es por eso que nosotros tratamos de salvarla, para modernizarla, para contemporaneizarla. Es barro negro, barro blanco el que se realiza y lo más importante es el vidriado, que es un vidriado de los más antiguos en el mundo. El primer proceso sería la combinación de los barros y diluirlo. Se empieza a madurar el barro en una tina más o menos como 2 semanas para que madure el barro y sea posible utilizarlo para hacer una pieza. Luego sigue el torno o darle a la figura una forma, que puede ser en torno o en molde, y esto lleva pues un día, pero necesita tener un secado antes de entrar al horno, y más o menos está entre 1 o 2 semanas también. El aproximado de una realización de una pieza está en mínimo 4 semanas, siéndolo muy rápido 3. Conforme el tamaño de la pieza es el tiempo de secado o el tiempo que necesita la pieza para estar lista, pero en el horno es el mismo tiempo. Son 2 tipos de cocciones, una a 1000 grados centígrados, luego se va al vidriado, que es
se le llama larca esa combinación de productos. Y puede ser la base para realizarse la pintura, que va a llevar completamente a mano. Hacemos los 6 colores que nos permite la talavera y empieza la segunda cocción, que da todo el brillo de la talavera. Es azul cobalto, azul fino, amarillo, verde y rojo. Las combinaciones puede ser, bueno, la más tradicional es azul fino con azul cobalto, pero se pueden utilizar una variedad, o sea, que esté comprendida en esos 6 colores nada más. Hemos trabajado con ceramistas, diseñadores, con todo tipo de artistas, tanto talla internacional como Javier Marín, Juan Soriano, Carmen Parra, muchísimos artistas, alrededor de 60 o más de 60 artistas. Bien, una vez dicho esto, tenemos que destacar que los mesopotámicos van a ser los grandes inventores de los arcos y de las bóvedas. Entonces, bueno, pues ¿qué es el arco? El arco no es ni más ni menos que una estructura semicircular que permite el paso a través de un muro. Es decir, el concepto propiamente dicho de arco sería algo así. El muro, para poder cruzarlo, se necesita abrir una puerta. Pues esa puerta, si se le da esta forma, estaríamos hablando de un arco, ¿vale? Entonces, bueno, pues por así decirlo, nosotros cuando cruzamos cualquier puerta de nuestra casa o de donde sea, estamos cruzando un arco. Estaríamos cruzando una estructura con forma de arco que nos permite traspasar un muro. Y bueno, pues en este sentido también van a ser los inventores de la bóveda. La bóveda es como un techo que está compuesto por una sucesión de arcos. Creo que ha salido una imagen de pasada anteriormente. Si no importa, volvemos un poquito para atrás y la paramos. Y sería básicamente pues eso, un techo que a todo lo largo tiene una forma semicircular, como si fuera un arco prolongado en mucha cantidad, ¿vale? Bien, dentro de las tipologías y de las construcciones tenemos que destacar que las más importantes van a ser 2. De tipo religioso vamos a tener los templos, que en este caso, bueno, pues según el lugar donde nos encontremos se llamarán de una forma o de otra. A mí siempre me ha gustado la palabra zigurats. Y luego tenemos los palacios, como el caso del Palacio de Babilonia, que son los llamados jardines colgantes, que es una de las maravillas del mundo antiguo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de zigurat, que es el zigurat de Ur. Ahora bien, podríais decirme, si esto era más débil que la piedra, ¿por qué ha durado hasta nuestros días? Daros cuenta la gran mole, es decir, la gran estructura que nosotros estamos viendo. Destruir esto por el tiempo no puede a corto plazo. Entonces, en este sentido, ha perdurado gracias, primero, a que es monstruosa y segundo, que cuando ya hemos aprendido a apreciar el valor de estos edificios, lo que hacemos es conservarlos. Entonces, en este caso, aquí tenemos el zigurat de Ur, que es uno de los más importantes que tenemos de la cultura mesopotámica. Fijaros el gran tamaño. ¿Cómo estaba estructurado un zigurat? Pues ni más ni menos que en diversas plantas, es decir, tenía varias entradas y bueno, pues incluso puertas que separaban unos niveles de otros, y estos niveles se utilizaban para colocar a los distintos grupos sociales. En la parte inferior se colocarían los artesanos, aquí estarían los funcionarios y en la parte superior tendríamos a los sacerdotes, y en la cúspide se colocaría el templo o el santuario donde se veneraría la divinidad, por lo cual estaríamos hablando que esto sería la iglesia o el templo de oración de los mesopotámicos. Entonces, bueno, pues es importante destacar que además de para separar socialmente, los zigurats tienen una función muy clara. Si viene una inundación, las cosas más valiosas o lo más importante se situaba arriba, mientras que lo menos importante se situaba abajo, y así si venía la inundación se destruía lo de abajo y lo de arriba quedaba intacto. Es una forma también de prevenirse de las crecidas de los ríos Tigris y Éufrates. Y bueno, pues también dentro de lo que viene siendo los palacios tenemos como ejemplo los jardines colgantes de Babilonia, que bueno, pues ya podéis ver, el nombre colgante es porque se plantaban en los techos y las plantas caían a través de las paredes. Entonces, bueno, pues aquí tenemos
una de las grandes maravillas del mundo antiguo, que sería los jardines colgantes. Ya no se conserva, fue destruida y bueno, pues tenemos como único vestigio la puerta que daba acceso a estos jardines, que es la llamada Puerta de Istar. Entonces, bueno, pues aquí tenemos que está hecha en un arco adornado con ladrillos vidriados en color azul y con relieves, que serían estas representaciones de animalitos que están más destacadas que los propios muros, y en este caso, bueno, pues sería la decoración que se eligió para como entrada a esta magnífica obra que serían los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, pasamos ya al último punto de este tema y de este apartado 4, es decir, del legado cultural y artístico, que tenéis en la página 150, como la escultura y la cerámica vidriada. Bien, la cerámica vidriada ya la hemos explicado, por tanto no entraremos mucho en detalle, y en este sentido, bueno, pues sí vamos a hablar un poquito de la escultura. Con respecto a la escultura, lo que tenemos que tener claro es que la escultura se hacía sobre todo para destacar a personajes notables, es decir, gente importante, sacerdotes, reyes, patesis. Esta es un poquito la idea, es que se hacía con pequeño tamaño, porque no olvidemos que la piedra es un material traído de fuera y bueno, pues se consideraba que utilizar el barro para destacar a estas personas no era apropiado. Entonces la gente rica, ¿qué es lo que hacía? Pues importar piedra para que le hicieran alguna escultura. De todas, la más importante que nosotros vamos a destacar va a ser el patesi de Lagash, el jefe político y religioso de la ciudad de Lagash, Gudea, del que hay cientos de esculturas. Y bueno, pues destacamos que las tiene en todas las posiciones. Si os dais cuenta, tiene escritura cuneiforme colocada en su manto. Y bueno, pues de este, como os digo, hay muchas. Este tuvo que ser un soberano muy importante debido a la gran cantidad de esculturas que conservamos de él. Recuerdas a mí de joven, no mucho más joven, un par de años o tal vez 2. Gudea de Lagash, ¿vale? Y bueno, pues aquí también destacamos que se utilizaba los seres mitológicos, representaciones religiosas, orientadas un poquito a los relieves de los edificios importantes, palacios y templos, como por ejemplo esta esfinge asiria que tenemos del palacio de Nínive y que en este caso, bueno, pues representa un animal mitológico ataviado con una diadema de cuernos, donde aparece incluso los atributos de la divinidad mesopotámica, que es la barba larga con remache de decoración. Y bueno, pues aquí la tenemos, un ser alado, mitad toro, bueno, mitad, diremos que una parte hombre, una parte pájaro y una parte toro. Claro, viste a un homo. Bueno, puedes destacar también el uso de la cerámica vidriada para las decoraciones, primero, porque a pesar de que era cara, pues se utilizaba evidentemente para los palacios y demás, a pesar de que era cara, ¿qué ventaja nos ofrece? Que es más durable. Si en este caso a la cerámica a secas le da agua, pues tarde o temprano se va a terminar desgastando. Y en este caso, bueno, pues si tenemos una cerámica cocida y protegida con un vidriado como el que hemos visto en el vídeo, pues básicamente aquí tenemos que dura frente al tiempo y al agua. Entonces, bueno, pues es importante destacar que esto en una civilización donde los problemas de las crecidas de los ríos les afectan constantemente, pues es bastante importante. Bien, en este caso, pues la puerta de Istar, que ya hemos mencionado antes, pues va a ser uno de los grandes ejemplos. No entraremos mucho en detalle, ahora os mostraré un detallito de la puerta de Istar y ya está, pero bueno, pues tenemos también una gran cantidad de relieves que están hechos en barro cocido, pero no en barro vidriado, como por ejemplo los del palacio de Ashurnasirpal, donde tenemos las famosas escenas de caza en las que el rey sale matando leones. El león es un animal que vive en el desierto, hace peligrar a los seres humanos y la misión del rey era proteger a los seres humanos exterminando leones. Entonces la caza de leones era una práctica muy común en los tiempos de la Mesopotamia antigua, porque se entendía que era una de las funciones de los reyes para proteger a los humanos de esta amenaza. Aquí tenemos incluso, daros cuenta que pese a no tener las técnicas que tenemos en la actualidad, se consigue un realismo bastante importante y además incluso darle movimiento y darle
detalle. Aquí tenemos la escena más importante, que es la escena, una de las más conocidas, que es la escena de la muerte de la leona, clavada por flechas. Y finalmente tenemos los relieves vidriados de la puerta de Istar, donde aquí se nos muestra una procesión de leones, en la que destaca pues, el uso de colores vivos para destacar el fondo y colores realistas para mostrar a los leones. Entonces, bueno, pues en este caso, un recurso que aporta belleza y aporta elegancia a la obra. Bueno, pues ya con esto terminamos nuestra clase y nuestro tema. Y bueno, pues el miércoles os colgaré la clase del tema 9, del inicio del tema 9. Eso es todo. ¡Feliz verano, niños!